Te mereces todo lo que te pasa, Camila. Las palabras no venían de su esposo, ni siquiera eran dirigidas a ella, pero ese susurro, filtrado entre risas por el altavoz del celular que acababa de colgar, se incrustó en su pecho como una astilla invisible. La voz de Lilian, su mejor amiga desde la universidad, se mezclaba con la de Silas, su esposo, como si burlarse de ella fuera un juego íntimo que los excitara. Camila no gritó, no arrojó el teléfono. Solo lo colocó sobre la encimera de la cocina, como si temiera contaminarse si seguía sosteniéndolo. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Esa noche cenaron como siempre. Camila sirvió la pasta con albahaca que a Silas le encantaba. Escuchó las trivialidades de su día. Fingió sonreír cuando él la abrazó por detrás mientras lavaba los platos. Pero por dentro, algo había cambiado de forma irreversible. No era solo el dolor, era la conciencia. La certeza de que había sido engañada no una, sino muchas veces en su cara, por las dos personas en quienes más confiaba. Esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado, ella empezó a escribir. No sabía por qué, pero necesitaba registrar todo, cada gesto falso, cada palabra que ahora parecía cargada de doble sentido. No era un diario, era un archivo de su despertar. Camila no lloró en los días siguientes, al menos no delante de nadie. Caminaba por el apartamento como una sombra pulcra, haciendo café, respondiendo emails, yendo al gimnasio. Incluso visitó a su madre un domingo y le llevó flores. Pero en el silencio de su habitación, con el cuaderno azul entre las piernas, vaciaba el alma como quien escurre una herida. Escribía sin filtro, con rabia y tristeza, reconstruyendo momentos que antes parecían inocuos. Las veces que Lilian canceló planes de última hora, las bromas privadas entre ellos dos, las miradas rápidas en reuniones que ella no había querido interpretar. Ahora todo tenía sentido, y el sentido dolía. Una tarde, mientras doblaba una camisa de Silas, encontró un recibo de alquiler a nombre de Lilian. La dirección no le decía nada, pero el encabezado tenía la firma de Silas como garante. Su corazón no se aceleró, no sintió vértigo, solo un vacío sereno. Ya no necesitaba más pruebas. Todo estaba claro. Guardó el papel entre las páginas de su cuaderno y por primera vez en semanas salió de casa sin rumbo. Caminó por cuadras desconocidas, sin maquillaje, sin auriculares, sin armadura. En una banca del parque, llamó a su prima Han. «Necesito aire», dijo. Y Han entendió. No pidió detalles, solo respondió. «¡Ven!». El tren hacia la ciudad de Han fue silencioso, como si el mundo respetara el colapso silencioso de Camila. Llevaba apenas una mochila, su cuaderno y ojeras marcadas por noches mal dormidas. Al llegar, Han la esperaba con 2 cafés y un abrazo largo, sin palabras. En el pequeño apartamento que olía a lavanda y pan tostado, Camila se permitió lo que no se permitía hacía semanas: quebrarse. Lloró hasta quedarse dormida en el sofá, con las manos aún aferradas a su diario. Al despertar, no pidió disculpas, no justificó nada. Solo dijo: «No sé quién soy desde que me pasó esto». Han, sentada en el suelo frente a ella, respondió con la firmeza de quien ha vivido: «Entonces es hora de redescubrirte». Durante 3 días, Camila desconectó el celular y se desconectó del mundo. Caminó con Han por mercados locales, cocinó recetas nuevas, escribió sin parar. Descubrió que le gustaba el silencio matinal con un café amargo, que podía reír con películas absurdas, que aún recordaba cómo respirar profundo sin sentir culpa. En una tarde nublada, sentadas frente a una ventana que enmarcaba a una ciudad ajena, Han le preguntó: «¿Vas a volver?». Camila no contestó de inmediato. Cerró el diario, lo abrazó contra el pecho y susurró: «Sí, pero ya no para ser la misma». El regreso fue silencioso. Ningún anuncio, ningún post en redes sociales. Camila llegó a su apartamento al atardecer,
con la misma mochila y un nuevo aire en los ojos. Silas no estaba. Probablemente en casa de Lillian, aunque ella ya no necesitaba confirmar. Recorrió cada rincón como quien inspecciona los restos de un incendio. La cafetera que él siempre dejaba sucia, los libros de diseño que ella había comprado, pero él nunca abrió, los retratos enmarcados que ahora parecían decorados de una vida ajena. Abrió su diario, colocó el recibo arrugado entre sus páginas y escribió: «Estoy lista». No sabía exactamente para qué, pero lo estaba. Esa noche no cenó. En cambio, revisó cuentas, buscó apartamentos pequeños en otro barrio, imprimió documentos y creó una carpeta llamada Renacimiento en su laptop. Su plan no tenía un final cinematográfico, pero sí una estructura: mudarse, hablar con un abogado, cerrar ciclos con respeto, no dejar cabos sueltos. Cuando Silas llegó de madrugada, ebrio de comodidad, Camila fingió dormir. Lo escuchó ducharse, resoplar frente al espejo y acostarse a su lado sin culpa ni sospecha. Camila sintió su cuerpo cerca, pero ya no le pertenecía. Lo supo en ese instante. No era que él la hubiera perdido, era que ella ya no estaba allí. Al día siguiente, Camila se levantó temprano. Preparó café solo para ella y se sentó frente al computador. Con un clic comenzó a enviar currículos, algo que no hacía desde antes de casarse. Aunque tenía un buen empleo, sentía la necesidad de comenzar de nuevo en todo, incluso en su entorno profesional. No por Silas, no por venganza, por ella, por la mujer que había callado tantas veces su intuición para no incomodar, para no parecer paranoica, para ser la esposa perfecta. Cerró la laptop, se miró al espejo del pasillo y por primera vez en años se preguntó si realmente se conocía. La respuesta era no, y eso, curiosamente, la alivió, porque significaba que había mucho por descubrir. Esa semana fue invisible para Silas. Él seguía saliendo en horarios irregulares, recibiendo llamadas con el volumen bajo, abrazándola como quien cumple un protocolo. Camila anotaba todo. No como evidencia legal, sino como rastros de su duelo. En uno de esos días, encontró un email impreso en la impresora, una reserva de una escapada romántica firmada por S y L. No sintió celos. Sintió lástima. Por ella, por haber sido tan leal a alguien tan raso, y por él, por pensar que la infidelidad era una victoria. Rompió el papel en 3 partes iguales y lo dejó en el mismo lugar. Sabía que Silas notaría, y cuando lo hiciera, entendería que ella sabía, pero no diría una palabra, porque el silencio ahora era poder. Camila no necesitaba testigos para su transformación. Cada gesto mínimo era parte del proceso. Donar la ropa que ya no le decía nada, eliminar fotos antiguas, cambiar la contraseña del Wi-Fi. No eran actos de rebeldía, sino de recuperación. Estaba reconstruyendo su espacio, su rutina, su historia. Llamó a su prima Han una noche, y entre risas suaves le contó que había empezado a escribir un artículo sobre mujeres que eligen el silencio no por miedo, sino por estrategia. «¿Y qué nombre le vas a poner?», preguntó Han. Camila sonrió, mirando la portada de su diario ya gastado. «El silencio de Camila», respondió. Y las dos supieron que esa no era solo una frase, era una declaración de identidad. El momento de la ruptura llegó sin guión. Camila encontró a Silas una noche, revisando papeles en la mesa del comedor. Llevaba una expresión incómoda, como si supiera que algo estaba por estallar. Ella se sentó frente a él, sin maquillaje, con el cabello recogido y una paz inquebrantable. «Encontré el contrato de Lillian», dijo sin elevar la voz. Silas parpadeó confundido, y antes de que pudiera responder, ella continuó. «No quiero una explicación. Ya tengo todo lo que necesito». Él intentó replicar, tartamudeando excusas baratas, pero Camila se levantó con lentitud, colocó una carta doblada sobre la mesa y dijo: «Lee cuando yo ya no esté», y se fue al cuarto, cerrando a llave, no para protegerse de él,
sino para proteger su silencio. La carta no era larga. En ella, Camila no culpaba, no acusaba, no dramatizaba. Le hablaba a Silas como a un extraño con el que alguna vez compartió un refugio. Le explicaba que su partida no era un castigo, sino un renacimiento, que no lo odiaba, pero tampoco lo respetaba, que su silencio había sido su escudo mientras construía la salida. «No estás perdiendo a la Camila que conocías», escribió. «Esa Camila ya se fue cuando tú y Lilian eligieron burlarse de ella. Hoy te despido yo». Dejó la carta sin firmar porque ya no necesitaba validar nada. No con él. Esa misma noche, Camila se mudó. Tenía el contrato firmado de su nuevo apartamento, un lugar pequeño pero luminoso, con paredes blancas y ventanas abiertas. Han le ayudó con las cajas y mientras acomodaban los libros en la estantería, Camila soltó. «Es increíble cómo este dolor me ha mostrado quién soy». Han la abrazó en silencio, sin respuestas. Era la primera vez en meses que Camila dormía sin el peso de una mentira sobre su pecho. Y aunque el vacío seguía allí, ya no era hueco, era espacio. Espacio para lo nuevo, para lo verdadero, para ella. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y reconstrucción. Camila se inscribió en un taller de escritura autobiográfica sin decirle a nadie. No por vergüenza, sino porque sentía que ese espacio era solo suyo. En ese salón de luces tenues y tazas de té compartidas, comenzó a leer fragmentos de su diario. No mencionaba nombres, solo emociones. Y lo que empezó como un ejercicio tímido fue creciendo hasta volverse catarsis. Descubrió que otras mujeres también cargaban silencios pesados, y por primera vez Camila no se sintió sola, se sintió parte de algo, como si su herida pudiera ser puente. Una tarde, mientras compartía un texto con el grupo, una mujer mayor le dijo: «Tu historia me dio fuerza para dejar a alguien que me apagaba». Camila tragó en seco. No esperaba eso, ni buscaba ese efecto. Pero en ese instante entendió que su dolor, cuando es contado con verdad, puede ser faro para otras. Volvió a casa con los ojos brillantes y escribió en una nueva libreta: «Mi silencio ya no es cárcel, es eco». Desde entonces empezó a escribir con otro tono, menos roto, más firme. Ya no narraba desde la herida, sino desde la cicatriz, porque ya no estaba sobreviviendo. Estaba comenzando a vivir. Una invitación inesperada llegó por correo electrónico. Una organización local de apoyo a mujeres la había escuchado leer en el taller y quería que compartiera su historia en un encuentro mensual. Camila dudó. No se consideraba una voz autorizada. Solo era una mujer que había sido traicionada y había decidido no romperse. Pero Han, al enterarse, no dejó que escapara. «No vas a hablar como experta, vas a hablar como quien sobrevivió, y eso vale más que cualquier título». Camila aceptó, no por ego, mas por responsabilidad, porque sabía que su silencio había sido arma y escudo, pero ahora también podía ser testimonio. La noche del evento, Camila se vistió con algo simple, una blusa clara y jeans, nada que llamara la atención. Al llegar, el salón estaba lleno. Algunas mujeres estaban solas, otras acompañadas por amigas, madres o hijas. Cuando le tocó subir al pequeño escenario, sus manos temblaron. Pero al ver tantos ojos expectantes, se aferró a una sola verdad. Nadie allí estaba esperando perfección. Estaban esperando verdad. Tomó el micrófono, respiró profundo y dijo: «Fui traicionada por las dos personas en las que más confiaba, y durante semanas mi única respuesta fue el silencio». El murmullo se apagó. El tiempo se detuvo. Camila, por fin, estaba lista para hablar. Contó su historia sin dramatismo, sin buscar lástima. Habló de los detalles cotidianos, del café que seguía preparando para él, aún sabiendo la verdad, de las sonrisas fingidas frente al espejo, del dolor seco que se instala cuando uno ya no puede llorar más.
Narró cómo escribió cada página del diario, cómo encontró refugio en su prima, cómo eligió marcharse sin gritar. Algunas mujeres lloraban en silencio. Otras asentían, reconociendo sus propias cicatrices en cada palabra. Cuando terminó, no hubo aplausos efusivos, solo un silencio denso, lleno de respeto. Y luego, una mujer se levantó, se acercó y la abrazó. No dijo nada, no hizo falta. Después de ese día, Camila comenzó a recibir mensajes, correos, cartas, incluso llamadas, mujeres que querían agradecerle, compartir sus propias historias o simplemente decir, «Te entiendo». Ella respondía a todas, sin prisa, con cuidado. No se consideraba una guía, pero entendía el poder de ser escuchada. Decidió abrir un blog donde comenzó a publicar partes de su diario, siempre manteniendo el anonimato de los demás, pero exponiendo su verdad con honestidad. Lo llamó Desde el Silencio. Cada entrada tenía una fecha, una emoción, un aprendizaje, y en cada publicación Camila dejaba claro, su historia no era única, pero sí era valiente. Con el tiempo, Desde el Silencio empezó a circular más allá de lo que Camila imaginaba. Una periodista la contactó para hacer una nota, y aunque al principio dudó, aceptó con una condición, que la historia no fuera contada como un escándalo, sino como una reconstrucción. El reportaje salió en una revista digital con el título La mujer que transformó su silencio en fuerza. Camila no buscaba reconocimiento, pero recibir mensajes de mujeres que decían «Leí tu historia y sentí que era la mía», le confirmó que estaba en el camino correcto. Ya no escribía para sanar, escribía para sembrar. Un día cualquiera, mientras caminaba por una feria de libros, una joven se le acercó. «¿Eres tú la de Desde el Silencio?». Camila se detuvo, sorprendida. La chica tenía los ojos húmedos. «Solo quería decirte gracias. Dejé a alguien que me estaba apagando. Tus palabras me empujaron». Camila le sonrió con ternura. «Gracias por decírmelo, pero fuiste tú quien tuvo el valor». Aquel encuentro sencillo la acompañó todo el día. Esa noche, en su libreta, escribió: «Quizás todo este dolor tuvo un propósito, y si fue dar voz a otras, entonces valió». Porque Camila ya no vivía desde la herida, vivía desde la verdad. La vida de Camila no se volvió perfecta. Había días de duda, noches de insomnio, momentos en los que la soledad pesaba más que de costumbre. A veces se preguntaba si volvería a confiar plenamente en alguien, pero ya no se juzgaba por sentir. No se llamaba débil por extrañar lo que fue o por llorar sin motivo. Había aprendido que sanar no era una línea recta y que el progreso no siempre se ve en forma de logros, sino en pequeñas decisiones diarias. Levantarse, cocinar para una sola, reír sola en el sofá, escribir aunque nadie lea. Cada gesto era una victoria silenciosa. Un domingo por la mañana encontró una vieja foto guardada entre libros. Ella, Silas y Lilian en una playa, riendo. Por un segundo, sintió una punzada en el pecho, pero esta vez no apartó la mirada. Observó detenidamente la imagen y se permitió recordar. No con rabia, sino con distancia. Ya no dolía igual. Esa versión de sí misma, la que confiaba ciegamente, la que se entregaba sin reserva, había desaparecido, sí, pero había dado lugar a alguien nuevo, alguien que no ignoraba su intuición, que escuchaba su dolor, que había aprendido a elegir el silencio como semilla, no como cárcel. Guardó la foto, no como recuerdo de una traición, sino como prueba de cuánto había crecido. La vida de Camila no se volvió perfecta. Había días de duda, noches de insomnio, momentos en los que la soledad pesaba más que de costumbre. A veces se preguntaba si volvería a confiar plenamente en alguien, pero ya no se juzgaba por sentir, no se llamaba débil por extrañar lo que fue o por llorar sin motivo. Había aprendido que sanar no era una línea recta y que el progreso no siempre se ve en forma de logros, sino en pequeñas decisiones diarias. Levantarse,
cocinar para una sola, reír sola en el sofá, escribir aunque nadie lea. Cada gesto era una victoria silenciosa. Un domingo por la mañana encontró una vieja foto guardada entre libros. Ella, Silas y Lillian en una playa, riendo. Por un segundo, sintió una punzada en el pecho, pero esta vez no apartó la mirada. Observó detenidamente la imagen y se permitió recordar, no con rabia, sino con distancia. Ya no dolía igual. Esa versión de sí misma, la que confiaba ciegamente, la que se entregaba sin reserva, había desaparecido, sí, pero había dado lugar a alguien nuevo. Alguien que no ignoraba su intuición, que escuchaba su dolor, que había aprendido a elegir el silencio como semilla, no como cárcel. Guardó la foto, no como recuerdo de una traición, sino como prueba de cuánto había crecido. La oportunidad de dar una charla en una universidad llegó por medio de una exprofesora que había leído su blog. El evento se llamaba Voces que Transforman y reunía a mujeres que habían enfrentado situaciones difíciles y decidido romper el silencio. Camila dudó, como siempre que le pedían exponerse, pero algo dentro de ella, esa parte nueva que ya no temía incomodar, le dijo que sí. Preparó su presentación con cuidado, pero sin ensayar demasiado. Sabía que lo que iba a decir no era un discurso, era vida. Esa tarde, frente a estudiantes, profesoras y mujeres curiosas, Camila habló como nunca antes. Contó cómo el silencio había sido su refugio, su estrategia, su escudo. Cómo eligió no confrontar con gritos, sino con firmeza. Cómo había transformado el dolor en palabras, y esas palabras en puente. No ocultó su fragilidad. Habló también de los días oscuros, de la sensación de perder el piso, de la angustia de fingir normalidad, mientras por dentro todo ardía. Cuando terminó, hubo aplausos, pero más que eso, hubo miradas cómplices, miradas que decían, yo también. Y en medio de la multitud, una joven le preguntó, ¿volverías a confiar? Camila pensó por un segundo y respondió, sí, pero esta vez también confío en mí. Los meses pasaron y Camila encontró una calma distinta, menos idealizada y más real. No era la paz de quien lo tiene todo resuelto, sino la de quien ha aprendido a sostenerse, incluso cuando todo tambalea. Se reconectó con viejos amigos, volvió a pintar, algo que no hacía desde antes de conocer a Silas, y retomó sueños que había archivado por falta de tiempo. No buscaba una nueva pareja, ni un reemplazo emocional. Estaba comprometida con su propio proceso, con esa versión de sí misma que había emergido del naufragio. Cada día era un recordatorio. El silencio que eligió no fue un retroceso. Fue la pausa necesaria para volver a escuchar su propia voz. En una tarde cualquiera, Camila fue invitada a cerrar un evento con una charla breve. Le pidieron que leyera algo personal, algo que hablara de su transformación. Ella eligió un fragmento de su diario, uno que había escrito la noche que dejó su antigua casa. Hoy no grité, hoy no rompí nada, solo me fui. Y en ese acto silencioso entendí todo lo que valgo. Al bajar del escenario, una mujer la abrazó llorando. Gracias por decir lo que yo nunca pude poner en palabras. Camila la abrazó de vuelta, y en ese gesto supo que su historia ya no era solo suya. Era una red, una llama compartida, un eco que seguía creciendo. Camila cerró el ciclo con una exposición sencilla de sus textos y pinturas, organizada por el Centro Cultural donde solía escribir. La llamó Silencios Ilustrados. Cada cuadro iba acompañado por un fragmento de su diario. Palabras duras, crudas, pero honestas. El salón se llenó de mujeres, de historias paralelas, de lágrimas suaves y sonrisas tímidas. No había glamour, no había espectáculo, solo verdad compartida. Cuando todo terminó, Camila se quedó sola en medio del espacio vacío, mirando su obra. No sintió orgullo como quien alcanza la cima. Sintió paz,
como quien encuentra un hogar dentro de sí misma. Aquella noche, sentada frente a la ventana de su nuevo apartamento, escribió la última línea de su diario. No fue el silencio lo que me salvó, fue lo que elegí construir dentro de él. Cerró el cuaderno, no con punto final, sino con un punto y seguido. Porque la historia de Camila ya no era solo la de una traición. Era la de una mujer que se reconstruyó sin ruido, sin escándalos, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y aunque aún quedaban días grises por venir, ahora sabía algo irrefutable. Su voz, incluso en silencio, tenía un poder que nadie volvería a apagar. A veces, la forma más poderosa de gritar es aprender a irse en silencio. Si esta historia tocó algo dentro de ti, regálale un me gusta para que llegue a más personas que también necesitan escucharse. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que reconstruirte desde el silencio. Tu experiencia puede ser la fuerza que otra mujer necesita. Suscríbete al canal para más relatos como este y comparte este video con quien sabes que necesita una voz que la entienda. Porque a veces lo que más necesitamos no es ruido, es verdad.